Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las energías más incomprendidas de la astrología. Y yo diría que hasta de las más temidas, ¿no? Totalmente. Una que a menudo se esconde, digamos, en las sombras de la carta natal. Ajá. Hablamos de Lilith, la llamada luna negra. Nuestro análisis se basa en un estudio muy detallado de su significado, tanto astrológico como psicológico. Claro. Y la misión aquí es entender qué es, por qué se la ve como una sombra y cómo representa esa parte de nosotras que aprendimos a reprimir para ser aceptadas. Pensemos un momento en esa parte auténtica, salvaje, que en algún punto alguien nos dijo que era demasiado. Demasiado intensa, demasiado ruidosa. Demasiado ambiciosa, demasiado sexual, demasiado cualquier cosa. Bueno, esa parte casi seguro es nuestra Lili. Y es fundamental entender desde el principio que no estamos hablando de un cuerpo celeste. Exacto, no es un planeta. No, para nada. Lilith no es un asteroide que podamos ver con un telescopio. Es un punto matemático, un foco vacío en el espacio. Un punto vacío. Justamente. Y esa naturaleza abstracta, casi fantasmal, es lo que le da su inmenso poder psicológico. Claro. Representa lo que hemos exiliado de nuestra propia psique para poder encajar. El poder instintivo, la autonomía radical, la sexualidad sin vergüenza. Todo eso. Un momento detengámonos ahí porque es un concepto que puede costar entender. Si es un punto vacío, ¿cómo puede estar en un signo o en una casa de la carta natal? Es una excelente pregunta. O sea, ¿cómo se calcula la posición de algo que en esencia no existe físicamente? A ver, imagina que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto. Claro, es una elipse. Es un óvalo, una elipse. Y esa elipse tiene dos centros de gravedad, por así decirlo, dos focos. Ok. En uno de esos focos está la Tierra. El otro foco está vacío. Ah, ya veo. Lilith es ese otro foco. Lilith es ese punto fantasma, ese gemelo vacío en el otro extremo de la órbita. Específicamente, se calcula como el apogeo lunar. El apogeo, o sea, el punto más lejano. El punto exacto donde la Luna está más lejos de nosotros en su ciclo. Simbólicamente, es el punto de máxima distancia emocional, el exilio cósmico. Entiendo. Es como si en esa lejanía máxima, en ese respiro que toma la Luna antes de volver, se concentrara toda la energía de lo que hemos enviado al exilio. Exactamente. Y ese simbolismo astronómico es un espejo perfecto de su origen mitológico. Que, según las fuentes, no viene de la Biblia canónica, sino de la mitología judía apócrifa, ¿cierto? Correcto. La leyenda cuenta que Lilith fue la primera mujer de Adán, y a diferencia de Eva, no fue creada de su costilla. Que ya la ponía en un lugar de subordinación. Claro, Lilith fue creada del mismo barro que él. Eran iguales en origen y en esencia. Iguales. El conflicto estalló en el paraíso cuando Adán exigió que ella se acostara debajo de él durante el acto sexual para afirmar su dominio. Y Lilith se negó. Se negó. Su argumento fue simple y demoledor. ¿Por qué he de yacer yo debajo de ti? Ambos fuimos creados del polvo, y por lo tanto somos iguales. ¡Wow! Y esa negativa a someterse fue su sentencia. Fue su elección. Ante la insistencia de Adán y, la presión de la autoridad, ella pronunció el nombre inefable de Dios y abandonó el Edén, por voluntad propia. Eligió el exilio antes que la sumisión. Exacto. Y como consecuencia, el patriarcado la demonizó. La convirtió en un súcubo, un demonio nocturno que seducía a hombres y robaba niños. Una figura de terror. Totalmente. Y solo después de que ella se fue, se creó a Eva, de la costilla de Adán, ya en un rol, como decías, inherentemente subordinado. Entiendo el poder del mito, pero suena a que se corre el riesgo de romantizar una rebeldía que puede ser simplemente destructiva. Sí. ¿Dónde se traza la línea entre la autenticidad de Lilith y un comportamiento tóxico que se justifica con la astrología? Esa es la pregunta clave de todo este análisis. Y la respuesta está en la integración versus la reacción. A ver. Cuando Lilith está reprimida, actúa como un veneno interno. Se manifiesta como autosabotaje, resentimiento, explosiones de ira descontrolada. O atrayendo dinámicas de poder tóxicas, me imagino. Justamente, se convierte en una fuerza destructiva porque no tiene una salida consciente.
¿Y la integración entonces? La integración, por otro lado, no es una excusa para herir a otros. Es reconocer esa fuerza, darle un lugar y usarla con responsabilidad. Es el poder de decir no sin culpa. De trazar límites firmes, de ser dueña de tu propio deseo. Es poder, no es crueldad. Y ver esa energía reprimida en acción debe ser muy claro. Las fuentes mencionaban un ejemplo de una persona con Lilith en Leo en la casa 5. Sí, un caso que lo explica perfecto. La casa 5 es el escenario de la autoexpresión, la creatividad, el romance, el juego. El escenario, literalmente. Y Leo es el signo del brillo del corazón. Una niña con esta configuración era pura luz. Creativa, dramática en el buen sentido, le encantaba actuar, cantar, ser el centro de una atención alegre, el arquetipo de la pequeña estrella. ¿Y qué pasó? Recibió mensajes constantes de su entorno. No seas tan escandalosa, baja la voz, no llames tanto la atención, es de mala educación, las niñas buenas son discretas, ese tipo de cosas. El mensaje de fondo era, tu brillo nos incomoda, apágalo para que te queramos. Y pues lo apagó. ¡Wow! Es increíble pensar cómo esas frases que a veces se dicen sin pensar pueden moldear una vida entera. ¿Cómo se veía eso en su vida adulta? Como una sombra de lo que podría haber sido. Un trabajo administrativo, gris, ropa de colores neutros para pasar desapercibida. Una incapacidad para aceptar un cumplido seguro, totalmente. Y un patrón de sabotear cualquier oportunidad de éxito o reconocimiento. Y lo más profundo, una sensación constante de vacío, de no saber quién era realmente. Y al descubrir su Lilith, Entendió que no estaba vacía. Estaba encerrada. Su brillo no había muerto, solo estaba prisionero. y me imagino que el proceso de liberarlo no fue de un día para otro. Debe dar un miedo terrible empezar a vestir con colores vivos si toda tu vida te dijeron que no llames la atención. Un miedo atroz. Pero empezó poco a poco. Se inscribió en clases de danza, no para ser profesional, sino solo para sentir su cuerpo moverse con libertad. Pequeños pasos. Empezó a usar un pañuelo de un color brillante, luego un vestido. Empezó a compartir sus escritos en un blog anónimo. Cada pequeño acto era una reclamación de su territorio. Claro, no se trataba de volverse egocéntrica, sino de recuperar su centro. De darse permiso para existir. En todo su esplendor. Exacto. Ok, entonces, si en nuestra carta natal, la luna nos habla de nuestras necesidades emocionales, de cómo nos nutrimos, y Venus de lo que valoramos, de cómo amamos, ¿dónde encaja Lilith? ¿Es la villana de nuestra historia interna? No es la villana, es la exiliada. Fíjate, la luna es lo femenino aceptable, la madre, la cuidadora. Venus es la amante, la belleza y la seducción aprobada socialmente. Y Lilith es la otra. Es la otra. Es la mujer salvaje, la sexualidad sin fines reproductivos ni románticos, la que no necesita la aprobación de nadie. Es la parte que la sociedad, y por extensión nosotros mismos, hemos etiquetado como peligrosa, bruja, loca O egoísta. o egoísta. Y aquí la dinámica, que para muchos será familiar, adquiere un matiz más oscuro. Si normalmente el signo tiñe la personalidad, con Lilith lo que tiñe es la naturaleza de la herida. Ah, claro. Y la casa, por supuesto, nos grita en qué escenario de nuestras vidas se repite esa obra de exilio y poder. Entendido. Entonces, el signo es el qué y la casa es el dónde. Hablemos de la ira. La sociedad tiene un problema enorme con la ira femenina. ¿Podríamos asociar eso con una Lilith en un signo de fuego como Aries? Absolutamente. Lilith en Aries representa la herida al propio impulso, a la capacidad de luchar, la rabia sana, la competitividad, el derecho a decir yo primero. Son personas que probablemente escucharon de niñas, no seas agresiva, las niñas no pelean, cálmate. Se les prohibió la ira, y reprimida, esa energía se convierte en migrañas, en pasivo-agresividad, en una incapacidad para defenderse. Y si esa Lilith en Aries, esa herida con la propia fuerza, cae en la casa 10, la de la carrera y la vida pública, La persona podría estar aterrorizada de ser vista como la jefa mandona en el trabajo. exactamente. Sabotearía sus propias promociones, evitaría roles de liderazgo, o, si llega a una posición de poder, lo ejercería con una culpa tremenda o con una agresividad desproporcionada.
porque no aprendió a usar su fuerza de manera calibrada. Correcto. La Lilith en Aries integrada en la casa 10 es la líder que no pide permiso para innovar, que lucha por su equipo y que no teme a la competencia. Es una guerrera sin culpa en el ámbito profesional. Fascinante. ¿Y qué pasa con algo que parece más sutil, como el placer? Pienso en Lilith en Tauro. En Tauro, la herida está en el cuerpo, en la materia, en el placer sensorial. Lo que se reprimió fue el derecho al disfrute, a la sensualidad, a la seguridad material. Los mensajes fueron: no seas materialista, el dinero es malo, no seas tan hedonista. Exacto. Y reprimida. Puede manifestarse como una relación conflictiva con el dinero, desórdenes alimenticios o una desconexión total del propio cuerpo y su sensualidad. Y si eso lo colocamos en la casa 2, que rige precisamente los recursos personales, el dinero y la autoestima, Se convierte en un círculo vicioso. La persona cree que no merece la abundancia, por lo tanto toma decisiones financieras que la mantienen en la escasez, lo que refuerza su creencia de que no merece. ¡qué fuerte! Integrar a Lilith en Tauro en la casa 2 es una revolución del merecimiento. Es permitirse el placer sin culpa, construir una relación sana con el dinero, es entender que la sensualidad es un derecho de nacimiento. Vayamos a un terreno aún más sensible. Las emociones. Cáncer. A tantas personas se les dice: no seas tan sensible, deja de llorar. Esa es la herida de Lilith en Cáncer. Se reprime la vulnerabilidad, la necesidad de ser cuidado, la profundidad emocional. Se aprende que las propias necesidades son una carga para los demás. ¿Y si esta Lilith está en la casa 4, el hogar de la familia y las raíces? La herida puede venir directamente del linaje materno. Se aprende a ser la cuidadora de todos, pero sin permitirse nunca ser cuidada. La madre perfecta que nunca se quiebra. ¡Qué agotador! ¿Cómo se ve la integración ahí? La integración es la capacidad de decir: hoy no puedo, necesito que me cuiden. Es mostrar la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad. Es vivir una maternidad auténtica, con sus luces y sus sombras. No el ideal inalcanzable. Para nada. Es honrar las propias necesidades emocionales como algo sagrado. No podemos evitar hablar de Escorpio, que muchos consideran el hogar arquetípico de Lilith. Sí, aquí Lilith está en su salsa. En Escorpio, lo reprimido es el poder en su estado más crudo. La intensidad sexual, la capacidad de transformación, el interés por los tabús como la muerte y el poder oculto. Los mensajes serán: eres demasiado intensa, tu sexualidad es peligrosa o asusta. Justo. Y si esto cae en la casa 8, la casa de la intimidad profunda, el sexo y los recursos compartidos, la persona puede tener pánico a la entrega total, por miedo a su propio poder o al del otro. Repetiría patrones de relaciones intensas y destructivas, quizás. O evitaría la intimidad por completo. La integración de Lilith en Escorpio en la casa 8 es una de las más potentes. ¿En qué sentido? Conduce a una vida sexual vivida sin vergüenza y con una profundidad transformadora. Da la capacidad de acompañar a otros en sus crisis más profundas y de mirar la propia oscuridad sin miedo. Es abrazar la propia intensidad como una fuente de poder inagotable. Ok, esto es nicho. Es poderoso, pero también puede ser abrumador. Si alguien escuchando acaba de buscar su Lilith y está pensando: Dios mío, ahora entiendo todo, ¿por dónde se empieza? ¿Hay una forma segura de trabajar con esta energía para no quemarse? Es la pregunta más importante. No se trata de abrir la caja de Pandora y desatar el caos. Es un proceso consciente. Ok. El primer paso, que ya mencionamos, es identificar. Saber el signo y la casa. El segundo es reconocer. Hacer un trabajo honesto de memoria. ¿Cuándo aprendí a esconder esta parte de mí? ¿Qué personas me dieron qué ¿Qué mensajes? situaciones me enseñaron que esta cualidad era mala? Escribirlo, sacarlo a la luz. Como un trabajo de detective de la propia historia. Exacto. El tercer paso es observar, sin juzgar. Simplemente notar cómo se manifiesta esa represión hoy. Es ese nudo en el estómago cuando quiero pedir un aumento. Es esa tendencia a elegir parejas que me controlan. Es esa crítica interna que me ataca cuando me atrevo a brillar. Observar el patrón sin intentar cambiarlo todavía. Y una vez que lo tienes localizado, que le has puesto nombre, ¿qué sigue? El cuarto paso, y el más delicado, es liberar. Empezar a expresar esa energía gradualmente, en espacios seguros. No se trata de una explosión, claro. Por ejemplo, si tienes Lilith en Cáncer y te cuesta expresar vulnerabilidad, no tienes que romper a llorar en una reunión de trabajo.
pero quizás puedas empezar por decirle a un amigo de confianza, hoy me siento triste y no sé por qué. Es dar pequeños permisos para que esa energía respire. Justo. O con Lilith en Aries, en lugar de gritarle a tu jefe, quizás es apuntarte a una clase de boxeo para canalizar esa rabia físicamente. Precisamente. Son actos simbólicos y físicos que le dicen a tu psique, te veo, tienes derecho a existir. Y el quinto paso es integrar, que es cuando ya la usas conscientemente. Una vez que te familiarizas con esa energía, la usas como un poder consciente, no como una reacción ciega. Se convierte en una herramienta en tu caja, no en un monstruo en el sótano. Entiendo el camino, pero me vienen a la mente los posibles desvíos. ¿Qué errores se suelen cometer en este proceso? Mencionaste antes que Lilith no es un pase libre para ser un cretino. Ese es el error número 1, glorificar la sombra. Usar a Lilith como excusa para justificar comportamientos dañinos. Es que tengo a Lilith en Escorpio, por eso soy tan celoso y controlador. No, no. La integración implica responsabilidad. Es tu poder, tu responsabilidad. El segundo error es el opuesto, seguir reprimiéndola por miedo. Pensar que es demasiado oscura y es mejor no tocarla. Pero lo que se reprime no desaparece, se pudre, se enquista y sale de formas mucho peores. Enfermedades, depresiones, explosiones destructivas. Y me imagino que hay un tercer error, quizás más sutil. Sí, y es el más común, proyectarla. Es ver esa energía de Lilith como peligrosa o fascinante en otras personas, sin reconocer que es un espejo de tu propia sombra no integrada. Ah, claro. Si una mujer poderosa, sexualmente libre y que no pide disculpas te provoca una reacción visceral, ya sea de admiración extrema o de rechazo absoluto, es una pista gigantesca. Estás viendo tu propia Lilith en ella. Exacto. El objetivo no es volverse solo Lilith, sino hacer las paces con ella para ser una persona completa. Bien, recapitulemos las ideas clave. Lilith es ese punto matemático, ese foco vacío, que simboliza la parte de nuestra psique exiliada por ser considerada inaceptable. Ajá. El signo nos muestra que se reprimió y la casa nos dice dónde se manifiesta esa herida y, por tanto, dónde reside nuestro poder recuperado. Y que reprimirla nos envenena. E integrarla nos libera. Y el oregano final de esa integración es una soberanía personal innegociable. Es la capacidad de establecer límites firmes y claros, no desde la agresión, sino desde un profundo autorrespeto. Es una liberación de la vergüenza. De la vergüenza que nos impusieron otros. Es un poder que no nace de la violencia, sino de la simple y revolucionaria decisión de ser una persona genuina, sin pedir disculpas por ello. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. ¿Qué parte de uno se escondió para poder ser amado? ¿Qué aspecto de la propia personalidad asusta a los demás o incluso a uno mismo? La idea central que nos dejan estas fuentes es que esa parte que nos dijeron que era inapropiada es probablemente la más verdadera. La parte que nos avergonzaba es quizás el mapa hacia nuestra libertad. Lilith nos recuerda que es preferible el exilio en la propia autenticidad que un paraíso basado en la sumisión. Porque al final, lo que se niega nos controla. Lo que se integra nos libera.